Dios te bendiga, te habla el pastor David Zambrano de la ciudad de Popayán, del Ministerio Dios de Prodigios. Es una bendición nuevamente poder compartir la palabra del Señor, nutrirnos, capacitarnos para poder bendecir a otros también. Estamos tocando un tema muy especial acerca de las fiestas de Dios, las fiestas del Eterno, y cómo éstas convergen en los tiempos del fin. Porque hay unas fiestas que son las fiestas de otoño, como lo venía enseñando previamente, que nos van a llevar al desenlace final. Las fiestas de trompetas, la fiesta del día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. El día de hoy vamos a continuar con las fiestas de primavera, con la tercera de ellas, que es la fiesta de los primeros frutos, o también conocida como los Bikurim. Vamos a la palabra del Señor a estudiarla y a extraer de ella el alimento espiritual para nutrir el espíritu. Levíticos 23, verso 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. La palabra les decía y les enseñaba al pueblo de Israel que ellos tenían que honrar al Señor con sus primicias para que Dios bendijera sus cultivos. Recordemos que el país de Israel en aquellos tiempos era un país plenamente agrícola. Todo convergía en medio de sus cultivos. Todo dependía de las lluvias, de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, para que sus cosechas fueran abundantes. Dice la historia que cada vez que el pueblo de Israel pecaba, se volvía rebelde, obstinado, orgulloso, el Señor detenía las lluvias e inmediatamente las cosechas se secaban y no había alimento, venía hambruna, venía escasez, venía muerte. Posteriormente a eso, el pueblo de Israel reconocía su pecado, reconocía su maldad, se volvían a Dios, Dios los perdonaba y Él volvía a abrir los cielos y derramaba lluvia temprana y tardía para que nuevamente los cultivos volvieran a florecer y de esa manera su economía fuera una economía de bendición. Ahora bien, un poco atrás dice en Éxodo 34:26, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Cuando yo leía personalmente este verso, no lograba entender qué tenía que ver las primicias con no cocer el cabrito en la leche de su madre. Y bueno, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Yo siempre leía hasta la parte donde decía que hay que llevar la primicia a la casa del Señor, pero donde hablaba de no cocer el cabrito en la leche de su madre, muchas veces lo omitía porque la verdad no lo entendía. Pero escudriñando e indagando, me encontré algo muy interesante, y es que en aquellos tiempos habían unas prácticas que le podíamos llamar nosotros agüeros, que Dios obviamente los condenaba y los detestaba, y era que las personas, la persona del campo, el agricultor, tenían algunos agüeros que venían de tradiciones paganas, y entre ellos, uno de ellos es ese, que las personas tomaban la leche de la cabra y en esa leche cocinaban a los cabritos y los cocinaban en ese caldo que se hacía con la leche y el cabrito lo echaban en todos sus cultivos, y de esa manera ellos creían que su tierra en aquel año iba a dar un fruto abundante, una cosecha abundante. Pero entonces el Señor le dijo: no lo hagan, porque la cosecha, si quieren que sea una cosecha grande, una cosecha maravillosa, una bendición grande, tienen que aplicar el principio de darle a Dios lo primero. Nada tiene que ver con rituales, con agüeros. Para nadie es un secreto que cada vez que se
inicia el año, cada quien tiene sus agüeros. Hay personas que toman una maleta, le dan la vuelta a la cuadra para que supuestamente van a viajar mucho. Otros comen uvas, otros se ponen en sus bolsillos lentejas. Bueno, un sinnúmero de agüeros supuestamente para que el año sea bueno, que el año haya trabajo, que en el año haya viajes, que en el año haya salud. Pero bíblicamente el Señor dice que ninguno de esos agüeros tiene peso como tal, sino el que Él sea siempre el primero en mi corazón. Recordemos que el principio de la primicia es que Dios sea el primero. Dios tiene que ser siempre el primero, lo primero en mi vida. Yo debo de honrarlo a Él siempre primero. Este concepto no solo está dado a través de la ley, como el Señor se la dio a Moisés, sino aún desde el Génesis. Vamos a Génesis capítulo 4, del verso 2 en adelante. Dice la palabra: después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo. Esta es la versión palabra de Dios para todos, pero mire que en esta otra versión me llama también la atención que dice en la Nueva Traducción Viviente, el verso 4, Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho. En la NBI dice: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El término primicia o primogénito es lo mismo, es darle al Señor lo mejor y lo primero de nuestras cosechas. Obviamente que actualmente ya el contexto cambia porque ya nosotros no nos movemos, digamos, en los términos que tienen que ver con animales ni la agricultura. Pero bueno, sigamos adentrándonos un poco más acerca del cumplimiento a través de Cristo. Porque hay algo hermoso y maravilloso, y es que la fiesta de primicias, como yo le digo, que es darle lo mejor al Señor, también la cumplió nuestro Señor Jesucristo y la hizo de una manera muy especial, muy edificante, tal vez diré yo, porque la palabra del Señor es eso, es edificante y nos muestra el cumplimiento de una manera supremamente precisa. Recordemos que Levíticos 23:11 dice: para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo lo mecerá. Los libros antiguos de la historia de los judíos, de Flavio Josefo, dicen estos escritos que era costumbre del sumo sacerdote, luego de tomar la Pascua, ir al campo y marcar 10 manojos de cebada para ser posteriormente arrancados y presentados en el templo como la primicia de una cosecha que comienza. Cabalmente dice la palabra que el Señor Jesucristo hace lo mismo. Y es aquí donde yo quiero que pongamos todo nuestro cuidado. Dice la palabra en Mateo capítulo 27, 52, de la siguiente manera: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Aquí hay algo muy poderoso y muy profundo a la vez. Porque dice que cuando el Señor Jesucristo muere, todo es estremecido. Dice la palabra del Señor que en ese momento
muchos sepulcros, no todos, algunos sepulcros escogidos se abrieron. Y esos sepulcros le pertenecían, según lo que nos dice acá, a santos difuntos. O sea, a hombres que del Antiguo Testamento fueron personas de bendición. Podríamos hablar un ejemplo de Moisés, podríamos hablar de un Daniel, podríamos hablar de un Noé, etcétera. De hombres de la antigüedad que se los consideraba justos, que se los consideró pueblo de Dios, un Abraham, un Isaac, un Jacob, los patriarcas. Y dice la historia que los sepulcros se abren cuando el Señor Jesús muere, pero que ellos como tal salen del sepulcro el día en que nuestro Señor Jesucristo resucita. Y como testimonio, dice que estos hombres que resucitaron juntamente con Cristo van y se presentan como evidencia de que ellos eran las primicias de la resurrección. Esto me parece maravilloso. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de su venida. Mire que aquí hay algo que tenemos que profundizar mucho. Y aquí me habla de un orden, que el primero que resucita es Cristo, pero después también las primicias. ¿Cuáles primicias? Las que nos está hablando en Mateo, de algunos hombres santos, piadosos del Antiguo Testamento, que como evidencia de que nuestro Señor Jesucristo también iba a dar su primicia a nuestro Padre precioso, entonces ellos resucitaron juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y como evidencia es clara, la palabra dice que muchos de estos hombres se presentaron al pueblo. Me imagino el susto de las personas al mirar, dígame usted, a un Jeremías, al mirar un Abraham, un Isaac, un Jacob, hombres del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, vivos y testificando de cómo Cristo bajó a lo profundo de la tierra donde estaba el Hades, y en ese lugar Él los trae de nuevo, los saca de ese lugar y les dice, ustedes van a ser las primicias, mis primicias. Yo quiero darle mis primicias a mi Padre. Y en ese contexto nos habla de que estas primicias eran almas. Eran las almas de los justos del Antiguo Testamento. Muchos creen que estos son los 24 ancianos que nos habla de Apocalipsis, porque ahí claramente nos dice que habían 24 ancianos en el momento en que Juan sube al cielo y mira que en el cielo está nuestro Padre, está el Cordero, están los ángeles, están los querubines, como los representa allí, pero hay 24 ancianos. Hay muchos que dicen que son las personas más representativas del Antiguo Testamento. Entre ellos pueden estar las 12 tribus, los 12 que encabezaban las tribus, y los patriarcas, junto con otro profeta de los que fueron influyentes en el Antiguo Testamento. Ahí se cree que habla acerca de ello. Entonces, mire que aquí hay algo muy importante y es una revelación maravillosa, cómo Cristo también está cumpliendo a cabalidad con esta fiesta, con la fiesta de las primicias. Una vez más le digo, y como dice la palabra, el momento en que se daba la bendición era el día después del día de reposo, o sea, el primer día de la semana, lo que en muchos lugares, aquí en Latinoamérica, le llamamos domingo. Para el pueblo judío es el primer día de la semana, el primer día. Mire qué interesante, el primer día. El domingo, desde la perspectiva judía, es el primer día. Recuerde que lo primero, las primicias, es lo que le damos al Señor. Eso es lo que usted y yo
le entregamos a nuestro Rey de Gloria. Y Jesús tenía que cumplir a cabalidad con esta fiesta. Por eso dice la palabra que cuando María fue muy temprano al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana, vamos a leerlo. Dice Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. 2. Y muy de mañana, escuche, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces, mire que lo que nos dice aquí la palabra es que el primer día de la semana, recordemos que desde la manera en cómo se toma un día, desde su origen hebreo, el día comienza a las 6 de la tarde. O sea que el día sábado, a las 6 de la tarde, que comienza ya el primer día de la semana, ese día, muy de mañana, dice la palabra, nuestro amado Jesucristo ya había resucitado, cumpliendo así con lo establecido en la fiesta de las primicias, que la primicia se presenta el día después de reposo. Recuerde eso, el día después de reposo, así lo dice la palabra, y Jesús cumple con ello. Por eso dice que el primer día de la semana, o sea, para nosotros ya viene siendo, como le digo, domingo, para ellos así le llaman el primer día, van al sepulcro y ya el Señor había resucitado. Algunos dicen que en el transcurso, recordemos que a las 6 de la tarde del día sábado ya comenzó el primer día de la semana. Entonces algunos dicen que en el transcurso, desde las 12 hasta las 6 de la mañana, en ese transcurso, el Señor resucita. El Señor se levanta del sepulcro. Y cuando van estas mujeres a verlo, pues obviamente encontraron solamente con lo que él estaba envuelto, con esas vestiduras de lino que lo habían envuelto al Señor. Un poco más adelante dice en el verso 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, aquí es clara la palabra, que fue en la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Mire que curiosamente, la primera persona que se da cuenta de que nuestro amado Jesús resucitó fue esta mujer llamada María Magdalena. En Juan nos dice la historia que el Señor le dijo, no me toques. Miremos Juan 20:11. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas.
Aquí me quiero detener un momento porque aquí puedo ver algo muy profundo. Lo primero es que el Señor le dice, no me toques. Recordemos que el sumo sacerdote se escondía durante 3 días en el templo y no permitía que nadie lo viera ni lo tocara hasta que él presentara en el templo los 10 manojos que 3 días atrás había marcado en el campo. Entonces los cortaba, iba al templo, hacía la ceremonia, los presentaba y los mecía. Eso era mecido. ¿Qué es mecer? Es tomar la cebada o el trigo, bueno, lo que haya en ese momento, sacudirlo y mecida, es mecida. Aquí nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, como te lo había dicho previamente, también resucitaron muchos santos. Como te lo digo, lo más seguro dentro de ellos, los que hemos conocido como gente de bendición, un Abraham, un Isaac, un Jacob, un David, un Isaías. En Apocalipsis habla de 24. Lo más seguro es que muchos de los que resucitaron con él, muchos de los piadosos, lo que en hebreos le llama la nube de testigos, que resucitaron con Cristo, son los que ahora están con él, con el Padre, como la primicia que nuestro Señor presentó. Por eso le dijo, yo tengo que ir a mi Padre, yo tengo que ir al cielo, llevar mi primicia, porque una vez más que los santos se presentaron, ellos vuelven y juntamente con nuestro Señor Jesucristo van a nuestro Padre. Eso es lo que nos da a entender la palabra, que ellos resucitaron, pero previamente también ascendieron con nuestro Señor Jesucristo. Fueron la primicia. Ahora bien, aquí hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que una vez el Señor Jesucristo sube a la presencia del Padre, dice la palabra que Él volvió a bajar. Si usted entiende esta parte, se dará cuenta de que no podemos cerrarnos a veces en que sencillamente solo Cristo viene por segunda vez, porque si lo profundizamos, Él ha estado yendo y viniendo durante lo que fue su resurrección y los 40 días, cuando Él se les aparecía, porque se aparecía, ¡blum!, desaparecía. Lo más seguro se iba a su lugar, al cielo, y volvía y descendía, y volvía y se presentaba, y volvía y se desaparecía. Entonces a veces nosotros nos cerramos en esa parte. ¿Por qué lo hablo enfáticamente? Porque muchos dicen, ¿cómo puede haber un arrebatamiento previo si la palabra solo nos habla de que Él vendrá la segunda vez? Pero si nos ponemos a profundizar, Cristo aquí ya nos muestra que Él fue y bajó. O sea que esa ya sería la segunda venida, porque recordemos que Él se presenta y baja. Entonces, y si seguimos analizando las veces en que Él se les presentaba continuamente y desaparecía durante 40 días, fueron muchas las veces que Él vino constantemente en el transcurso de los 40 días y regresaba donde su Padre y volvía y aparecía. Entonces, no tenemos que ser como tan a veces cerrados en este aspecto, porque Él perfectamente ahora en estos tiempos que se aproximan puede venir por su iglesia, como lo dice en Tesalonicenses, arrebatarla juntamente con Él, llevarnos a nuestra morada, como lo dice en Juan, que Él fue a hacer morada para nosotros, y después de que estemos con Él celebrando la fiesta, la boda, la bendición, volver nuevamente. Para Él no tiene ningún problema. A veces nos encajonamos en eso, y es que la Biblia no solamente me habla de que Él vendrá por segunda vez, pero y entonces digo, bueno, ¿y lo que dice acá qué es? Él fue, vino, volvió, se apareció durante 40 días, constantemente subía, bajaba. Él, hermano, Él es soberano. Nuestro amado Jesucristo, Él es soberano. Somos nosotros los que a veces nos encajonamos y a veces queremos torcer la palabra para que diga lo que nosotros queremos decir. Nunca se olvide de eso. Jesús es soberano y Él puede venir como Él quiera y como Él disponga, porque eso es lo que miramos en la palabra. Bueno, entonces, para ir terminando ya, la palabra nos enseña de que nuestro Señor Jesucristo, como lo venimos estudiando, Él le lleva la primicia a nuestro Padre Celestial, que son estas almas de los justos que estaban previamente abajo, en el Hades.
Pero cuando él va y él está durante 3 días, al finalizar su jornada, predica, dice la palabra, los espíritus encarcelados, hace su obra y previamente con él resucitan. Eso es lo que nos dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, desde esta perspectiva yo tengo que entender que todas las fiestas han sido cumplidas a cabalidad hasta este punto por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué soy tan enfático? Porque si Él es tan puntual en el cumplimiento de las fiestas, que estas son las que estamos estudiando, las de primavera, lo será también en las del otoño. Lo primero y lo mejor para nuestro Dios. Lo primero y lo mejor para nuestro Dios. Ese es el concepto. Yo quiero que oremos unos minutos para pedirle al Señor que nos ayude a que Él sea siempre el primero en nuestra vida. Que no sea ni el trabajo, ni la familia, nada, nada. Él sea el primero. Él sea lo que lleve siempre nuestra atención. Que Él sea el que ocupe el primer lugar en el corazón del hombre. Por eso dice la palabra que Él es celoso. Y Él no quiere que nada ocupe el primer lugar en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por este tiempo de enseñanza, por este tiempo de edificación. Señor, yo te pido perdón, Señor, porque sabemos que fallamos y a veces no te damos el primer lugar. Muchas veces no te damos lo mejor, pero aprovecho, Señor, esta enseñanza para pedirte, Padre, que nos ayudes, Señor, a siempre darte lo mejor y siempre darte a ti lo primero. Tú no quieres nuestras obras, Señor, tú quieres lo primero y lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra dedicación hacia ti, Señor. En todas las áreas, lo primero siempre sea para ti, mi Señor. Perdónanos, Señor, si a veces te dejamos de último lugar, si en ocasiones se vuelve nuestra prioridad la familia, si en ocasiones se vuelve nuestra prioridad el trabajo, si se vuelve nuestra prioridad un pasatiempo, el deporte, yo no sé, y te dejamos a veces de último, Señor. Perdónanos, Dios. Pero queremos rescatar ese principio de que tú eres digno, que te demos lo primero y lo mejor en reverencia, porque eres nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, que el Señor los bendiga. Recuerde, comparte esta enseñanza y suscríbase. No siendo más, será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga. Recuerda, vamos a estudiar, la próxima enseñanza es la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, o el Shavuot en su raíz hebrea, el estudio más hermoso del Espíritu Santo. Es una enseñanza muy poderosa, muy profunda, así que tienes que tener esa expectativa para seguir aprendiendo más del Señor. Bendiciones.